enorme. Habían crucificado a Jesucristo y los discípulos del Señor estaban alarmados, pero estaban acongojados, estaban tristes, pero tenían mucho miedo, mucho miedo. Había pasado el primer día, el segundo día de que habían crucificado a Jesús. La situación estaba terrible, era el día domingo, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ese domingo, estando ellos cerrados a piedra y lodo, estando las puertas cerradas en un lugar donde estaban reunidos los discípulos, estaban reunidos y encerrados por miedo a los judíos. Digamos que los judíos andaban buscando casa por casa a los seguidores de Jesús y ya habían visto lo que habían hecho con su Señor, con el Mesías, con su rabino, con su maestro. Pedro sabía que él era el Cristo, pero sin embargo lo vio morir, lo vio ser desangrado, lo vio ser despedazado de su rostro, vio cómo se descoyuntaban sus huesos. Entonces estaba ahí Pedro encerrado junto con los demás discípulos y en ese momento dice la palabra que Jesús entró cuando estaban las puertas cerradas. No tocó, no abrió la puerta, solamente les dijo paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron de que estuviera con vida, viendo al Señor. De verdad que lo que más necesitaban es tener la ayuda, de saber que Jesús estaba vivo, pero era imposible humanamente. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. ¿Sabes que esta palabra extraordinaria llamada paz es algo que se necesita cuando está la tormenta, cuando estamos peleando, cuando hay guerra, cuando hay situaciones, y veíamos en el programa pasado, cuando vayas a pelear con tu familia que amas, no vayas con la espada desenvainada. Lleva una bandera de paz y di, vengo en son de paz, yo no quiero guerra, yo te amo. Si quieres hablamos de esto o si no, no hablamos. En una discusión, la discusión de por sí en una situación de pleito ya está perdida. Si la ganas, está perdida. Si la pierdes, está perdida. O sea que a veces nos enredamos en situaciones y discusiones totalmente inútiles. Cuando entiendo qué es la paz, recibimos la paz por fe y como un regalo, como una herencia. No es por méritos. Una herencia o se recibe o no se recibe. Y si se recibe, se disfruta o no se disfruta. No, pues, no se cuestiona. Yo recibí la paz del Señor y le agradezco porque me ha servido tanto cuando las cosas van mal, cuando los acreedores están ahí, cuando no hay ventas, cuando necesito pagar y no tengo el dinero, cuando necesito enfrentar a mis adversarios, a mis enemigos, cuando estoy pasando una situación emocional con mi familia, cuando tengo una necesidad fuerte y vengo en carretera y alguna persona se me está metiendo adrede para provocarme, insultándome, necesito paz. Necesito paz. Y tengo ese recurso de parte de Dios. ¿Cómo puedo determinar qué es la paz? Aparte de ser una herencia, es, digamos, un lugar para vivir. Un lugar virtual para que yo pueda reposar en paz. Recuerdo que algunos jóvenes que lamentablemente, ¿verdad?, no están cumpliendo con sus deberes, que se están drogando, que están pasando por algunas situaciones y que no quieren que su familia se meta en su vida, le dicen, déjame en paz. Pero esa paz no es paz. La verdad, muchas personas la felicidad y la paz la compran a un alto precio. A veces hay una paz que parece como una felicidad ficticia que la compra la persona en una fiesta, en una parranda, en una aventura, pero la verdad dentro de su corazón dicen, esto es lo que yo quería, está bien, me gustó, me hizo sentir bien, puede ser una aventura amorosa, pero esto es lo que yo quiero para mi vida.
Eso nada más es pasión o es sexo o es emborracharse. Eso es lo que yo quiero para mi vida. El Señor, cuando estaban los discípulos pasando una situación angustiosa, de miedo, de temor, les dijo: paz a vosotros. Qué maravilloso poder de decir esto. Fíjate, está en San Juan capítulo 20, verso 19, 20 y 21. Paz a vosotros. Y después continúa Jesús diciéndole una buena noticia que a ellos les iba a traer bendición, pero que a mí me está enseñando todos los recursos del reino. Tal vez ellos no lo entendieron. ¿Sabes qué les dijo? Paz a vosotros. Y después les dijo: así como el Padre me envió a mí, así con todo lo que el Padre me envió, como me envió el Padre, así ahora yo los envío con el Espíritu de Dios, con los recursos del Padre, con la fortaleza, con la paz. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban, reciban el Espíritu Santo. A quienes remitas los pecados, les serán remitidos, y a quien se los retuvieres, les serán retenidos. Una potestad que solamente tiene Dios, que solamente tiene Dios para perdonar pecados. Porque al único que verdaderamente hemos ofendido es a Dios. Sin embargo, Él tiene poder para perdonarnos o para condenarnos. Decide en amor perdonar. Ahora, el Señor nos da la potestad para perdonar pecados. Cuando estoy frente al espejo, me veo y digo: ¿a quién le voy a perdonar pecados? Me veo y me digo: necesito perdonarme. Me perdono por haber sido insensible. Me perdono por haber sido iluso. Me perdono por haber caído en una trampa, por haber creído en esta mujer, en este hombre, en este amigo, en esta persona, porque no puedo decir que me engañó, porque le agradezco. Tengo el Espíritu de Dios y aunque he tropezado, siempre me doy cuenta de lo que puede pasar adelante. A quien le remitieres los pecados, le serán remitidos, y a quien se los retuvieres, le serán retenidos. Necesito entender que necesito perdonarme para no estar cargando culpas. Sabes que la culpa es uno de los más grandes lastres que la persona está arrastrando, como si fuera una cadena con una bola de fierro en cada pie, por no decir en cada pata, y no puedes avanzar porque llevas la culpa arrastrando toda tu vida. Para que tengas paz, necesitas perdonarte. Para que tengas paz, necesitas tener paz, amarte y perdonarte. Ahora quiero explicar cómo entiendo la paz. La paz es sobrenatural. La paz no es algo que se da aquí en el planeta, como se da el pasto, como se dan las rosas, como se dan los árboles, árboles frutales. Estos, gracias por todos los árboles que se dan, pero la paz no es endémica del mundo. La paz viene del reino de Dios, viene de Sión, el príncipe de paz, Jesucristo, el llamado Dios fuerte, Padre eterno, también es llamado príncipe de paz. Este príncipe de paz nos dio la oportunidad de disfrutar la paz. ¿Qué es la paz? La paz es la persona de Jesucristo, de Dios, en la persona de Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Esto eran las palabras en la segunda carta del apóstol Pedro. Pedro estaba hablando a todas las personas y sabe que necesita abrir con un regalo maravilloso, con un arsenal de bendición que él ya está disfrutando, porque en un principio él no sabía, no conocía, no tenía el conocimiento de todo lo que Dios les estaba dando. Jesús les habló en aquella noche del domingo diciéndoles: paz a vosotros. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes, pero no entendieron todavía la magnitud de regalos que Dios tenía para ellos. La culpa y el remordimiento estaba en todos los discípulos.
Ahí estaba Tomás, que había dicho, si no metieren mis manos en el hueco de sus manos, si no metieren mi mano en el costado, yo no voy a creer que es él, porque yo lo vi muerto, descender de la cruz totalmente deshecho, descoyuntado, desangrado. No puedo pensar que haya resucitado. Yo necesito ver para creer. Ahí estaba Tomás. Ahí estaba Juan, el que se recargaba en el hombro de Jesús. Ahí estaba viendo a Jesús vivo, pero ¿sabes qué? El sentimiento de culpa, llamado remordimiento, ese remordimiento, hizo que dejaran al Señor ahí y Pedro dijera, Señor, me voy a ir a pescar, discúlpame, aquí te dejo. Dios mío, acababa de resucitar el Señor, les estaba mostrando cosas maravillosas y Pedro se da la vuelta y se va, se mete en una barca lleno de resentimientos contra él, lleno de falta de perdón. No me merezco estar delante del Señor, no merezco ser su discípulo. Yo vi todo lo que hizo por mí, ya resucitó, me da vergüenza estar delante de él. Estaban los discípulos y se fueron los discípulos a pescar y dejaron al Señor ahí. En la madrugada, entre las 5 y 6 de la mañana, apenas empezaba a amanecer y ellos estaban en su angustia queriendo pescar algo porque ya no tenían ni para comer, ya no había dinero, no había cosas para poder vivir esos días. Entonces estuvieron toda la noche afligidos, angustiados, temerosos, con resentimiento, con culpa. Y alguien les gritó desde afuera del mar, ahí en la playa. Les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Es la voz de Jesús. Es la voz del Señor que los había seguido y ya estaba ahí en la playa, había agarrado un pez grande, ya lo estaba asando. Él sí tenía algo para darles, ellos no tenían ni un charal en las redes. No lograron pescar en toda la noche, todavía como para complementar el poder del que todo lo puede. Les dice a sus discípulos, echen la red a mano derecha, porque ahí está el banco de los peces gordos y la red se reventaba del poder que tenía, ¿verdad? Lo que habían pescado. Estaban tan cerca del banco de los peces gordos, pero ellos picaban mal por el remordimiento, por la culpa. A quien les perdone sus pecados aquí en la tierra, les serán remitidos en el cielo. ¿Por qué aquí en la tierra primero? Porque tú estás representando al Señor, tú eres la hija de Dios. Como el Padre me envió a mí, así yo les envío a ustedes. Perdona a tu esposo, perdona a tu esposa, perdona a tus hijos, perdona a tus vecinos, perdónate a ti, perdona a las personas que te han hecho daño. Shalom, paz a vosotros. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Una de las más grandes oraciones que yo veo es la oración sacerdotal. Estaban los sacerdotes y Moisés y Aarón, y el Señor les ordenó y les dijo, ustedes van a bendecir a todo el pueblo de Israel. Y desde entonces en Israel se habla de esta manera, se saluda de esta manera y se despiden de esta manera. Shalom, paz. Pero ¿sabes qué? No funciona como lo que funciona en nosotros. Porque la paz se vino a vivir en mí, ya no está en ellos, ya no está en Jerusalén, ya no está en el pueblo de Israel. ¿A dónde está la paz? En todas las personas que le hemos abierto el corazón, la paz es el Señor. El príncipe de paz está en nosotros. Ahora quiero compartir esta palabra hecha por un sacerdote. El Señor me ungió como sacerdote. El Señor dice de ti también, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que vayas y anuncies las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Escucha bien, el Señor te bendice, el Señor te bendice y el Señor te guarda.
esta promesa de te guardaré, te ayudaré, te fortaleceré, te sustentaré, te consolaré. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti, se alegra de ti. El Señor extiende su misericordia por siempre. El Señor cada día te promete que un cheque de bendición, así como recibes un cheque de 24 horas, nuevas son sus misericordias cada mañana. El Señor te mira como su hijo, como su hija. El Señor te bendice, el Señor te guarda, el Señor hace en ti misericordia, el Señor te regala la paz. El príncipe de paz te regala la bendición de poner en ti la paz, de colocar en ti la semilla preciosa, la preciosa simiente, la paz de Dios. La paz es Dios en la persona de Jesucristo. Vamos a un corte.